Llevaría otro subtítulo, que aquí no aparece, pero que sería prosa producida en la profundidad de una fábrica fenecida. Lamento agónico antes de la demolición en la vigilia de un epitafio industrial. Este relato, este acto, este proyecto sonoro, porque tiene también una parte musical, sería ideal poderlo haber hecho en el interior de alguna fábrica. Ya el propio, esto no dejó de ser un recinto industrial, pero sobre todo que mantuviera un poco todas esas texturas, para que el propio contenedor pues, se solidarizase más con lo que aquí se vaya a tratar. Recinto abandonado, humanidad huida. La industria, el trabajo que crea y la riqueza que produce son las actividades que se han analizado desde múltiples aspectos como un gran avance tecnológico, progreso económico, aprendizaje profesional, convivencia colectiva, concienciación de clase y mejora social. Pero parece oportuno hacer alguna reflexión sobre los elementos fabriles considerando su componente arquitectónico, arqueológico y mecánico, e incluso desde el ámbito artístico, por su valor estético. Especialmente una vez que ya productivamente no son rentables, quedando en el abandono y olvido, a la vez que también sobre su sentido sentimental. Son referencias, por tanto, exclusivas a aspectos materiales, apreciaciones plásticas, valoraciones patrimoniales y estimaciones paisajísticas, prescindiendo en esta ocasión de importantes consideraciones como la hecatombe empresarial, la ruina económica, el empleo y el paro, la compatibilidad social y sindical, la explotación del trabajador, sus condiciones laborales u otros problemas humanos más complejos, emigración e integración, sacrificio y esfuerzo, servidumbres sanitarias e higiénicas o la contaminación producida, que pertenecen a otras disciplinas. Los diferentes procesos industriales requirieron de un amplio y notable repertorio de construcciones, ingenios e instalaciones mecánicas. La explotación minera necesitó hornos de calcinación, lavaderos, planos inclinados, ferrocarriles y cargaderos. La producción de hierro precisó de fábricas, pabellones, naves y con un carácter casi escultural los colosales complejos siderúrgicos con los hornos altos como reconocibles y potentes elementos simbólicamente más significativos. La construcción de grandes bienes de equipo exigió hornos, calderas, prensas y diversas grandes máquinas. Esta observación evocadora y reivindicativa de su valor testimonial y patrimonial se acrecienta en el instante final industrial. Un día, por circunstancias adversas diversas, la fábrica se cerró. Al siguiente lo abrió y ya nunca más. Agotado el ciclo productivo de una empresa, los elementos fabriles pierden su función precisa, iniciándose un proceso drástico y dramático. Abandonada la actividad, quiebras, cierres, conflictos y despidos dejan al espacio laboral sin recursos ni expectativas. Un paraíso productivo perdido, que fue un paraje contundente y hoy es complaciente. Comienza un tiempo sin horario ni calendario. Cuando el trabajador, despechado, despojado de salario, ha desalojado la fábrica, desaparece el dinamismo, se vacía lo espiritual, lo humano, solo queda el recinto, sus construcciones y dotaciones, un sitio inquietante. Se evidencia su ausencia, el diálogo diario entre el hombre y la materia, y la máquina. Una relación obligada de orden y obediencia, de talento y tesón, conciencia y experiencia, esfuerzo y eficacia, hábito, habilidad y tenacidad. Atributos laborales que la leyenda, aconsejada por la memoria, explicará cómo se trabajaba y transcurría el frenético tiempo fabril. La maestría mostrada durante decenas de años, su incompleta biografía obrera, es ya una cualidad caducada, ausente, traspasada a la historia. Acabado ya hace tiempo el concierto cotidiano de la fabricación, sus intérpretes tuvieron que desertar, abandonando repentinamente todos los instrumentos del repertorio y sus partituras. Una composición cotidiana creada con herramientas vigorosas, sobre hojas de hierro, con pulso social, caligrafía laboral y estrofas industriales.
Nadie se había complacido, todos se fueron compungidos por la tristeza del presente y el temor ante el futuro. Entraron los sentimientos, ensoñaciones y frustraciones de lo que fue, restos y recuerdos. Finaliza una fecunda historia y empieza otro efímero episodio, el éxodo laboral. Seguidamente se inicia el paro, la fábrica de la pobreza. En aquel iconostasio flamígero y resoplante siempre faltarán esas caras manchadas de tizne y manos embalsamadas en grasas eucarísticas, como las define el escritor y periodista Rafael Castellano, y que tanta prosperidad generaron, auténticos bienhechores. Paisaje desolado. El urbanismo, el paisaje y el patrimonio que referencia a la industrialización, especialmente tras su paralización, tiene como testimonio real un grave peligro. Se transforman en sitios en situación de tregua, afectados por el abandono, el desinterés y todas sus consecuencias. Territorios de desarraigo por un desconcierto de desapariciones. Comienza un ceremonial angustioso. La fábrica, detenida, vacía de actividad, solo produce sentimientos internos y sensaciones externas, reafirmando su presencia en el territorio imperturbable al tiempo e iniciando su diálogo con la sociedad, con la soledad y el sigilo. Lo que fueron ayuntamientos de tanta dedicación e inversión son desde ahora nostálgicos emplazamientos evocadores de epopeyas industriales, de épica laboral, de esfuerzos colectivos, de rendimientos masivos. Donde tantas cosas sucedieron, nada acontece hoy. Los parajes son tratados con incomprensión, difamándolos con ideología destructiva, ánimo despectivo y un periodismo corrosivo, como zonas peligrosas que gozan de mala fama político-popular, tantas veces interesadamente provocada por lo que casi nadie hace nada por ellos. Se instaura infundadamente el miedo que ahuyenta a la población. El recinto, sus edificios, ingenios e instalaciones convertidos en escenarios sombríos, sembrados de olvido, repletos de ausencias, sedes de la desolación. Sitios intrascendentes, marginados, estancias del enigmático, a los que se denomina con perversa voluntad demoledora ruinas industriales. El concepto del no lugar. Una sutil recomendación para su destrucción. El paraje, poseído por el pesimismo, se transforma rotundamente, se desvitaliza, la fisicidad perdura, pero su hábito se llena de abulia e indiferencia. El inicio de la incertidumbre, un tiempo detenido, calculadamente caducado. El intervalo entre la calma y la calamidad. La fábrica ya solo existe en cierta memoria, la derrota absoluta. La fábrica, fábricas ahora casi sin nombre, donde el anagrama de la entrada apenas persiste como indicio de abandono y las letras del rótulo de la fachada ya han desaparecido, adivinándose su denominación por los trazos decolorados en la pared que ha dejado una época que bruscamente ayer se ha acabado antes de su hora. Ahora se inicia un tramo musical que acompañará de fondo, que es la Sinfonía del Sonido Afligido, que parece que sería el acompañamiento que a cualquiera que explorara estos lugares no solamente le acompañaría, sino que le produciría alguna sensación de aflicción. Exteriormente, sus muros muestran mensajes reivindicativos, contundentes y algunas alusiones y maldiciones pintadas con caligrafía clandestina, presagios del presente, posteriormente acompañados y aliviados con grafitis, una carcajada coloreada para una tristeza total. Por dentro, junto a la entrada, quedan algunos panfletos de protestas corroídos por un tiempo sin medida, últimas voluntades antes de la desesperada despedida. En sus fachadas laterales, ventanales con finas retículas de cuarterones que perdieron su hábito de abrirse, ahora con los cristales sostenidos
por una masilla fosilizada, tenidos por el tiempo y triturados por provocadores pedradas, primera venganza pública. La fábrica es apreciada con una intención de asedio e intromisión pacífica en esta magna aula laboral, rodeada por una atrayente soledad y un envolvente silencio. Un irrefrenable instinto sensitivo impulsa a entrar y deambular por sus instalaciones en un lento y obsesivo peregrinaje entre una atmósfera de tristeza y expectación. Las sensaciones recibidas en el desvitalizado recinto después de la huida humana se transforman en este cántico afligido, interpretado por una mirada pertinaz, de apariencia errante, angustiosamente insatisfecha e inquieta, que perfora, penetra y recoge de una fábrica vacía un sigilo postindustrial de insólita riqueza espacial. Hitos fabriles. La entrada es quizá el único sitio común para ir a lugares diversos, para obreros, patrones y mercancías. El umbral donde el habitante del lugar se confirmaba cotidianamente trabajador. Ese perímetro productivo del que tanto tardaban en salir, veloces, todos a la vez y cada uno a lo suyo. Los que habían ido entrando lenta e individualmente, convocados por las trompetas del paraíso laboral, del trabajo regular, la sirena. El campanario del proletariado, un sonido social lento, grave y velozoso, que recomendaba prisa, fuertemente audible e ineludible. Grito puntual que anticipa el tiempo del trabajador. 4 veces al día, rasgando el silencio del aire, anunciaba y organizaba los hábitos de una sociedad obligatoriamente obediente. La puerta, ahora batida y hastiada, con las bisagras agarrotadas de no saludar ya más con su giro rutinario el paso diario del operario, actualmente encadenada, bloqueada, permite divisar entre sus rejas el interior, un espacio desalojado transformado en un campo de deserción laboral. Su amplio recinto se convertía en un país vecino, ajeno pero familiar, que diariamente se traspasaba por los patriotas de la producción, pero ahora ya con la frontera cancelada, la portería, la garita del guarda. Junto a la báscula que pesaba lo que pasaba, por allí se recibían los materiales y se despachaba la fabricación. Ahí se expendía el albarán, el salvoconducto para el tránsito del producto. Arrumbada y asaltada, en su reducido reducto, sobre la mesa, un teléfono distraído ya sin cable ni tono, junto a llaves revueltas que no darán más vueltas ni para abrir ni para cerrar dependencias desertadas. Cerca, restos de una baraja manoseada, haciendo solidarios, cotidiano rito del retiro, mezclada con pilas agotadas, abandonadas, que suministraron dosis de energía a un fiel y veterano transistor, sonoro y solidario acompañante del vigilante, que ya se fue con paso andante con la música a otra parte. Caída, una silla, sede de siestas, ahora sin sentido, de la que no se despidió su habitual jinete. Enfrente, un calendario colgado que denota devoción por la vista pura y nuda del cuerpo de una actriz, única compañía humanizada en tantas horas de soledad y nocturnidad del centinela laboral, donde anotó inflexiblemente en un día cruzado por un bolígrafo furioso, harto de crucigramas, su última presencia, después nadie. El reloj, el tiempo agónico del agricultor, su referencia al mediodía, el ángel sustituido por un proceso mecanizado y preciso, el reloj.
Ingenioso y minucioso complejo mecánico, representación numérica del día, marca impertérrito, perpetua y precisamente la obligada relación del trabajador con el inflexible horario productivo, la máquina del tiempo que fabrica ansiedad, objetivo de múltiples fatigadas y reiteradas miradas tantas veces alentado a que adelantase, vigía infalible, implacable del tiempo laboral, una docena de números para la eternidad. El empresario tiene el reloj, el obrero posee el tiempo. Antes aborrecido por la rutina de su misión, ahora aburrido de dar vueltas sin que ninguno lo mirara, de medir un tiempo que ya no existe. A nadie le importa hoy qué hora es. Se ha detenido cuando y donde ha querido, señalando para la posteridad perdida un momento que tantas veces fue, pero que ya solo es historia. El tiempo parado. A partir de ahora, siempre todo será igual. Nada. La chimenea es el componente simbólico más representativo de un hecho industrial, con la grandeza arquitectónica de la columna, construida en ladrillo y culminada con refinamiento estético. Posee una enorme potencia visual, desafiando con fina esbeltez y gran elegancia la verticalidad. Obeliscos humeantes los definía el arquitecto Carl Friedrich Schinkel. Por su lejana percepción representa la conquista del horizonte, antorcha laica y proletaria. Es el campanario que destila una continua convocatoria de plegarias productivas, las jacutorias de una monótona y mecánica liturgia que también llegan al cielo donde se desvanecen. Por ellas exhala el humo de la llama y el vapor, efímera atmósfera artificial que delata el acto celebrativo de la fabricación, una imagen impulsiva y volátil de la industrialización, un mensaje de actividad. Masa voluminosa, expresiva y expansiva, en la que expira el esfuerzo oculto de la combustión y la evaporación. Una nube ascendente, fugaz, que se difumina presurosa, algo apenas palpable, informal, casi inmaterial, surgida del poder de la producción, invoca en silencio toda una concurrencia previa de procesos, percusiones, movimientos, ritmos, rugidos y zumbidos. El síndrome de la chimenea. La chimenea, aislada, descontextualizada y a veces amanerada, se ha convertido como hipócrita referencia residual en el elemento más demagógico del patrimonio industrial. Derribado todo el recinto fabril, se mantiene solamente una chimenea, ridículo y recurrido recurso de remordimiento destructivo. Muchos interesados, propietarios, promotores y políticos dirán, perversamente, haber conservado la memoria de la fábrica y del lugar. Rotundamente falso, la mentira necesaria. Permanece simplemente porque apenas incomoda e inmobiliariamente ocupa muy poca superficie, pero es muy rentable por su reconocida presencia en el paisaje, convirtiéndose en un gesto de reclamo. Además, resulta simpática, un típico tópico. En la actualidad, después de un feroz desmantelamiento total, las chimeneas que ahora contienen su respiración con solidario espíritu fabril se interrogan: ¿dónde están todos los demás? ¿Qué hago yo aquí en medio de la soledad y el silencio, si sirvo solo para una fugaz y piadosa mirada? Arquitectura y espacio. Unas esbeltas estructuras de hierro que muestran su articulada geometría triangular con sentido de la responsabilidad para soportar una cubierta de dos faldones con linternón corrido o de diente de sierra que cobijaba y regulaba la luz del día. El interior expone la expresiva sencillez de su anatomía constructiva, un minimalismo intuitivo basado en el cálculo y precisión del proyecto, la racionalidad y la funcionalidad de su arquitectura, manifestadas con formas que evidencian una elegancia estructural,
síntesis de sobriedad y audacia. Su enorme longitud, amplia anchura y gran altura, junto a su cuarta dimensión, la historia, y la quinta, la emoción, producirán una reverberación sensorial. La armonía total permanece aún latente, en un ambiente de abandono como la perpetua presencia de lo imperceptible. Situados en tan impresionante escenario, sorprendidos por su gesta constructiva y grandeza, como testimonios de un esplendor en su postrera presencia, se percibe una inquietante y progresiva atracción por el recinto que disuade los síntomas iniciales del lamento y la desolación. Sensación que, atrapada entre la memoria y la materia, invoca razonamiento y convoca a un enaltecimiento del espacio, convirtiendo sus entrañas en un entrañable lugar solemne y de severa hermosura. Su contemplación constituye una celebración arquitectónica. Ahora rasgadas, abiertas a la intemperie, el interior de las naves todavía continúan cumpliendo otra amplia misión, cubriendo un amplio ámbito rotundamente vacío pero pleno de historia laboral. Siendo el recinto el mismo, el sitio es diferente, desinhibido, ocupado por el aire, admite el viento y tolera la humedad, cambia su temperatura y colorido, y en su absoluto silencio acoge otros sonidos singulares. Se escucha el sereno y enigmático encanto de un espacio pletórico pleno de estímulos estéticos. La fábrica, como centro de producción acaparado por la dinamicidad, ha sido el núcleo de la empresa, un lugar restringido, de identidad íntima. Ahora finalizado el tiempo del trabajo, dominada por el sosiego, su tradicional sobria arquitectura permanece como espléndida obra monumental con una emotividad incontenible e irrenunciable por irrepetible. Dentro aún persiste una atmósfera saturada de furia motriz. Allí se destilaban sumisos suspiros, largos latidos y murmullos mecánicos de obedientes máquinas que transmitían con estruendo, estrépito, el frenesí, fragor y furor de la producción, la fuerza de la fundición, la percusión y percusión de las prensas. Apagadas y silenciadas las bocanadas de llamas, destellos de combustión, resplandores de colores, chispas, parpadeos y soldaduras, tormentas de estampidos vertidos y coladas, mezcladas con ruidos de destreza, fricción y fusión. Acordes laborales, ritmos sincopados de atonalidad dialogante, que estampados contra los muros traspasaban también sus límites y se convertían en míticas melodías urbanas, irremediablemente impregnadas en la memoria popular como una liviana y cotidiana perpetua pesadilla sonora. Recinto actualmente entristecido, convertido en un patético panteón de la producción, empapado de polvo, la ceniza del tiempo, esa nieve gris que posada delata el pasado, aporta el olvido y todo lo ampara. Charcos de agua retenidas, sorprendidas por no poder discurrir, revelan un cielo enfurecido entre tierras y suelos untados de aceites, grasas y todos los medicamentos de la mecánica, disueltos ya sin viscosidad. Diseminadas latas roñadas de consumidos combustibles, bidones tumbados, vaciados de lubricidad, mezclados con sembrados de virutas, reliquias de virtuosos y vigorosos materiales desparramados sobre evocadores, pavimentos triturados y texturados, teñidos de tonos irrepetibles, exhaustos de soportar y sufrir tantas cosas. Lugares repletos de objetos diversos desperdigados, cajas y palés, y sacos que quedaron por abrir, vaciar o llenar, restos de materias primas que ya no serán productos, embalajes, paquetes y pedidos preparados que perdieron su oportunidad de viajar. Pasillos entre gigantescas máquinas con sus volantes, palancas y pulsadores inmovilizados y desconcertados, mecanismos destripados mostrando su compleja y articulada anatomía con multitud de piezas desencajadas,
descartadas para funcionar, alrededor tuercas y tornillos insolidarios, extraviados y dispersados. Herramientas y utillajes desechados, desamparados y desesperados, sin manos que los manejen, martillos marginados con los mangos machacados que martirizaron metales con miles de golpes, junto a destornilladores distorsionados de tantos giros y llaves inglesas que oprimieron y retorcieron obedientes piezas con fuerza e insistencia, ahora arrinconados y olvidados por unos brazos musculosos que marcharon obligados, espantados y apenados. Montacargas inmovilizados, extraviados en un tramo de su monótono recorrido, polipastos y grúas con alguna carga de la que no tuvieron oportunidad de desprenderse, carretillas descarriadas, abandonadas, que no llegaron a su rutinario destino, cadenas que ni sujetan ni atan, engranajes disociados y dispersados, poleas paralizadas, hastiadas de tantas esforzadas alzadas, correas dislocadas sin relación ni transmisión, cintas transportadoras hartas de esperar traslados, escaleras sin final con peldaños perdidos. Muy próximo, en otro edificio, la central eléctrica, la fábrica de la energía ahora apagada. En armónico y cómplice reposo, transformadores sin tensión, función ni futuro. Turbinas que terminaron su agitada revolución, alternadores y dinamos que hace mucho que ni rotan ni transforman, poseídos de una perenne pereza, ya silenciado su incansable, perpetuo y penetrante zumbido. Cuadros eléctricos abiertos, desconectados y desilusionados por no poder controlar la corriente. Manómetros, amperímetros y otros instrumentos de medida con las agujas paralizadas, indiferentes, olvidando su misión de oscilación y control permanente. Cables caídos, interrumpidos, arrancados, despellejados y desanimados, sin vocación ni voltaje. Lámparas colgadas, desnudas, sin cristal, con casquillo y filamento desarticulado, penduleando vaga y esporádicamente según les da la corriente de aire, sin energía ni nada que alumbrar. Y llaves de paso y válvulas averiadas y aburridas que hace tiempo que no han visto pasar nada. Tuberías y conducciones sin continuidad y sin contenido, junto a depósitos desposeídos, cuyos fluidos, gases y graneles se fugaron airadamente, gota a gota, gramo a gramo, día a día. Hoy, cuando la actividad está acabada y cerrada, las puertas de sus dependencias quedan abiertas. En unas, arrinconados, permanecen los hábitos del trabajo, buzos colgados, paralizados y enflaquecidos, recordando que hace tiempo que no visten humanidad. Solo son monótonos monigotes azules, rutinaria indumentaria de una actuación finalizada. Un poquito más la música. Cerca yacen unos guantes roídos de saludar diariamente tantos instrumentos y herramientas, junto a unas botas despedidas por una rabiosa última patada. Aislados, despreciados, unos deshilachados trapos multicolores que absorbieron grasas, junto a unas toallas todavía teñidas y humedecidas de pena por unos besos perdidos de aquellas benditas caras de los beatos del trabajo. Probablemente algunos de los que allí trabajaron invirtiendo su ingenio, dinero y tiempo o aportando fuerza, sudor y sufrimiento no querrán volver. Son lugares comprometidos, incómodos, propicios al olvido. Lo que pudo ser un paraíso económico, el suministrador del sustento, es un recinto apátrida y sin patriotas, un depósito de rencores remitidos, aplazados y aplacados, de rebeliones retrasadas, un infierno de incerteza. Paisajes sin paisanos, sitios silentes, donde antes los variados tonos, timbres y frecuencias de la mecánica eran la melodía interna. Ahora, tras el éxodo laboral, solo reciben las esporádicas y erráticas visitas de clandestinos recicladores de materiales abandonados,
saqueadores de máquinas pioneras y depredadores de objetos ornamentales, que fueron singulares, hoy dispersos entre desechos y restos. Serán otros los servidores de la historia, los siervos de la forma, los esclavos de la prosa proletaria y los repartidores de poesía laboral, quienes, atraídos por la estética del desencanto y convencidos de su valor sublime, en intrusiones afectivas deambulen con delirio por estos recintos huérfanos convertidos en sitios de nada, paisajes post-apocalípticos. También merodean algunos recuperadores de memoria, jubilados, individuos indagando su identidad, historiadores, arqueólogos industriales, fotógrafos, publicistas, pintores y quizá algún esporádico perito, inquieto ingeniero o un arquitecto apasionado y aventurero. Son los notarios de estos paisajes social y sensorialmente provocativos, en una confluencia de beneméritas miradas desesperadas pero ilusionadas, cuya fuerza evocadora atrae y restituye una ensoñación, atrapando sus espíritus que se enriquecen en una melancólica y fértil felicidad. Nuevos peones de la pasión, misioneros de la ruina, predicadores de la reutilización, trovadores de oxidados mensajes materiales, actualmente transformados en sentimientos que no merecen perecer. Desbordados por la desesperación de un tiempo sin medida que se escapa, una sombra alargada perseguirá su periplo solitario en un anochecer íntimo e intimidante, casi compasivo y furtivo. En un interior todavía aromatizado por la taladrina, suntuosa y milagrosa pócima industrial, mezcla de aceite y agua, solo penetran el viento y la lluvia, a los que responde el silencio, el sonido blanco, un rumor del sepulcro laboral. Asiduos asistentes al lugar se infiltran esporádicamente entre tejas dispersadas, chapas de cubiertas desgajadas, fachadas fragmentadas y puertas desencajadas, agitadas por un aire insumiso que irrumpe por el recinto, creando una letanía de golpes arrítmicos. El suelo, salpicado de aguas mineralizadas, oxidadas y retenidas, refleja resignado la patética situación. La fábrica tiene ahora 2 turnos cósmicos diarios. Al alba, el sol, algo palidecido, rasga sus entrañas, penetrando con decisión, recordando que también produce energía. En el ocaso de la jornada, cuando la luna luce llena, irrumpe clandestinamente entre su estructura, delatando esquinas opacas, desnudando sombras y propiciando lugares livianos de luz, elaborando ensoñaciones. Mientras, o todavía, este ambiguo y atemporal intervalo, en la soledad y oscuridad de la escena, se percibe la serenidad de la esperanza, capaz de transformar sensaciones en sentimientos. Bienaventurados aquellos que compartan y comprendan, compartan y difundan esta apasionada epístola. Ruina, etimológicamente, ruina, etimológicamente, pérdida grande de los bienes de fortuna, consecuencia del fin de la función y la obsolescencia productiva. La fábrica, por ausencia de rentabilidad, abandonada por el desengaño, se transforma en un espacio despojado, sin destino, invadido por la frustración y rodeado por la incomprensión, un desgarro material que provoca el desarraigo social. Supone la riqueza formal en su última expresión, el recordatorio que reafirma una reciente majestuosidad, que muestra su época constructiva con la potencia sobrecogedora y evocadora de sus espacios y estructuras. Evidencia el sufrimiento de una edificación, un objeto o una materia, antaño espléndida, acusada de inútil y tratada como escoria visual. Manifiesta la dialéctica de la desocupación, una disidencia de lo convencional, un tiempo intrascendente de lo material a lo espiritual, que posee una dimensión espacial en declive pero plena de significados. Aún así, en estos recintos de atmósfera oxidada,
reside y resiste un especial carácter de grandeza dentro de una irreversible decadencia, invocando a una confluencia de conmovedoras miradas austeras y postreras. Un estado dubitativo y transitorio de elementos de amorfa materialidad que figurativamente todavía poseen una morfología y una biografía de un pretérito pasado en espera del futuro indefinido. En suma, la ficción de una realidad, el ocaso visible de un tiempo próximo y próspero, un regreso del ayer. La ruina como tal no existe. Lo que abunda y prevalece es el espíritu ruin, la voluntad de olvidar, eliminar, lenta, distraída y deliberadamente aquello que tuvo un significado y retiene una memoria. En la decadencia y la desocupación, si podemos corregir una rígida y ruda mirada, subyace una esperanza ética y ecológica, una latente expresión de hermosura en extinción. No es una materia masacrable, merece un momento de meditación, incluso para destruirla. Apela a la comprensión de múltiples apreciaciones más profundas que la mera y ligera apariencia alterada, sumiendo al espectador, al observador, en una impresión entre conflicto y compasión, quien permanece en un estado espiritual expectante, desconcertante y quizá reinterpretativo. Memoria y melancolía. Solo ante el patrimonio, rodeado de desolación, el desasosiego del esperador experimentará un rato sensorial que le proporcionará inconscientemente una percepción progresiva repleta de expresiones emocionantes, un frenético fervor fabril. La contemplación y comprensión de los espacios industriales abandonados, una arqueología informal, es una aventura estética de vanguardia que activa los sentidos y anímicamente se manifiesta como un adagio insonoro en modo de finale lento y maestoso. Absorbido por esta abstracción difícil de definir, en un estado de serena y paulatina palpitación, exhalará un explícito suspiro, íntimo pero incontenible, mezcla de resignación y resistencia frente a la desaparición de estas colosales estructuras. Afligido, recogido por su sobrecogedora hermosura, en la catedral industrial proclama una plegaria plena de fe que invoca a una fervorosa devoción social. En este orfanato de la producción, ahora entre la intemperie y la incertidumbre, ya solo subyacen mensajes y metáforas que relatan y delatan, entre el misterio y la fascinación, un pasado con presente, inerte pero latente, una esperanzadora espera, plena de reverberación histórica y estética, transformada en una exaltación de los recintos del trabajo, un propósito de producir pasión y emoción por la arquitectura industrial y sus espacios.